Bon dia, bona tarda a tothom. Estem aquí des del Casal dels Països Catalans de la Plata als estudis de la RAP Ràdio. Avui tenim una entrevista molt interessant, veritat, Rosita? Sí, Tamara, estem molt ben acompanyats un altre cop aquí amb connexió del dia dimarts, que toca des d'aquí a la Plata. I avui estem amb l'Horacio Agustín Walter. Ell és professor d'història, és nascut a Coronel Suárez, província de Buenos Aires, però ja quasi és fill de la Plata. És descendent de la comunitat dels alemanys del Volga i està casat amb una catalana, amb la Montserrat Mateu. És soci i col·laborador del nostre casal, membres de la Junta, tots dos. Així és que li donem la benvinguda. Benvinguda, Horacio, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias por recibirme nuevamente en esta casa que termina siendo la propia casa. Así que muchas gràcies. Clar que sí. I parlarem amb l'Horacio, que aunque ell té l'orella amb el català, per la Montse i tothom, li parlarem en espanyol per a poder fer esta entrevista. Horacio, además de tu docencia, de tu carrera docencia, tenemos unos libros escritos por vos que los voy a mencionar porque son tan interesantes. Identidad e Inmigración, un espacio de convivencia, del año 2003. Los senderos del Volga, del año 2008. Las flores del almendro, escrito en el 2014. Abrojos en la lana, del 2017. Una vieja valija de cartón, del 2021. De aldeas y colonias. Y este próximo libro, que en este marco de estos días de celebración del Sant Jordi, donde el libro y la lectura es tan importante, por eso le dimos cabida a esta entrevista particular. Estos caminos con estos libros, ¿desde dónde, desde qué investigación y desde qué corazón surgen estos temas primeros? Yo diría que hay que comenzar desde la niñez. Mi padre era albañil y él tenía que viajar a la ciudad de Bahía Blanca por razones de trámites o papelería. Y él, cuando volvía, siendo muy semi-analfabeto, pero él compraba libros que él creía que era para chicos. Y en mi casa, por las noches, junto a una cocina de leña que había ahí, en una casa bastante pobre, era de trabajadores, por la noche mi madre, yo, un par de hermanos, sacábamos abrojos de los vellones de lana con el objeto de preparar la lana para lavarla, cardarla y luego hacer los colchones. Una actividad agropecuaria. Una actividad casi más bien doméstica, porque todo el mundo debía hacerse sus propios colchones. Ah, era particular. Claro, entonces el hecho de sacar los abrojos de la lana generaba esa reunión familiar cotidiana en las noches del invierno. Por eso estábamos al lado de la cocina. Y mi padre era el que leía los cuentos de los libros que él había comprado. Entonces yo nací a los 5, 6, 7, 8 años, nacía la literatura de ese modo. Conocía los cuentos de Gulliver, conocía los relatos de Las Mil y una Noche, los libros de Constancio Vigil, las aventuras de Julio Verne. Y también eso me llevó a escribir. Recuerdo que en el 6º grado de la primaria tuve que hacer una composición y la recuerdo que hice una composición que era prácticamente un viaje interplanetario con muchos detalles y todo, hasta que al final el cohete en el que yo viajaba chocaba. Y ahí es donde yo me despertaba. O sea que lo que estuve narrando era un sueño. Digamos que desde los 11, 12 años he escrito. Luego la docencia te lleva a escribir necesariamente. Y por otro lado, yo fui docente y empleado en una administración en la cual necesitaba escribir informes, dictámenes. Por lo tanto, la escritura formó parte de mi vida cotidiana. Claro. Lo que sucede es que en un momento determinado decidí escribir
ya en forma más académica, porque había ingresado en una etapa de investigación con respecto a la historia y a la cultura de mi comunidad, que eran los alemanes del Volga. Y de ahí nacieron varios de los libros que citaste anteriormente. El primero, Identidad e Inmigración, es un ensayo. Los senderos del Volga y las flores del almendro están en formato de novela histórica. Por lo tanto, tuve que leer en 2 años más de 60 novelas históricas para entender cómo era el formato literario y tener un formato propio a la vez. Tal es así que el formato de senderos, los senderos del Volga, tiene muchísimos estilos literarios adentro, hechos muy bien a propósito. Es decir, por ejemplo, hay uno que llama mucho la atención, que es un hombre de los descendientes de esa familia que va migrando, se pone a divagar sobre su propia historia y sobre la propia historia de los demás, y es un largo monólogo de creo que cerca de 20 páginas, ¿no? Que lo tuve que trabajar muy bien porque no hay nada peor que un monólogo para leerlo o para escucharlo. Eso, luego seguí con la investigación, eso me llevaba a hacer viajes, me llevaba a hacer cursos, me llevó a dar muchas charlas, conocer muchas de las colonias y aldeas alemanes del Volga, que culminan en el libro de Aldeas y Colonias. Acá en Argentina estamos hablando. Sí, estamos hablando de las colonias que se hicieron en Argentina, que ahí prácticamente es un resumen de toda la comunidad alemana del Volga. Medio libro es la historia de estas aldeas y colonias, y medio libro es prácticamente pequeños semi-reportajes o reportes a 30 personas para que hablen sobre sus haceres y sus saberes. Qué bárbaro. Entonces, de la gente más referenciada de la comunidad. Como para preservar su historia, ¿no? Con eso creí haber cerrado un poco el ciclo, porque uno cuando escribe un libro se dice, en el caso nuestro, que somos escritores amateur, no somos escritores profesionales, este es el último. Y siempre hay un último en preparación. Eso es lo que dije siempre, que no iba a escribir más libros. Sigo escribiendo cosas, artículos, poemas, de todo, pero no libros. Hasta que sí, que apareció un nuevo libro que creo que tiene algo que ver con el día del libro, porque me lo entregaron desde la imprenta ayer. Uf. O sea que prácticamente estamos en el día de la celebración total. Y es un libro totalmente distinto. No sé si se ve allí la tapa. Se llama Quizá Mañana, una historia de resiliencia. Y lo que intento en este libro, que lo fui escribiendo desde hace 4 años y lo fui dejando y haciendo páginas y dejándolo, porque se trata de una historia personal. ¿Es la primera vez que escribís una historia personal tuya, tan de primera mano? He hecho algún cuento corto, pero no tan pero tan no explícito. Tampoco incluido en un libro, ¿es la primera vez? Algún cuento corto están en el libro Abrojos en la lana, pero son cuentos de 2 páginas, 3 páginas, que son cuentos breves. Pero aquí es toda una situación histórica. Pero no tiene que ver con los alemanes del Volga, precisamente. No, totalmente. Por eso es la novedad de esta escritura especial y de este libro nuevo, ¿no? Claro. Este libro es un libro sobre una situación digamos así, que tiene que ver con la pandemia. Tiene que ver con el COVID y tiene que ver conmigo mismo, en el sentido de que fui víctima de la pandemia, por decirlo de algún modo, o paciente de la pandemia, como tantas personas. Pero en una situación, como dicen, de carácter de pronóstico reservado, para no agravar las cosas. Lógicamente, es un libro que es todo sobre mí mismo, todos los personajes son reales. La línea histórica que utilizo para armar el libro es la serie de chats
a través del WhatsApp que tenía yo con mi familia nada más, o sea, he dejado fuera otro tipo de comunicación, y entonces armo la historia a través del WhatsApp. ¿Qué es lo más importante de esta historia? Y lo más importante de esta historia es profundizar sobre el carácter profundo que produce una situación de pandemia y una situación de epidemia que es grave y que lógicamente se expresa en la cantidad de gente que ha estado enferma, ¿no es cierto?, en la cantidad de gente que también ha muerto y en una cantidad de gente que la ha pasado sin grandes problemas. En el caso mío me tocó pasarla, como decía, con pronóstico reservado. Con lo cual, ¿qué tiene de original el libro? Es buscar cómo es posible la resiliencia. En última instancia, ¿qué es la resiliencia? La resiliencia es adaptarse a una situación y ver de crecer o progresar más allá de esa misma situación. Verla como una oportunidad para, ¿no? Exactamente. Y hay un autor argelino, todo el mundo lo ubica como francés, que es Albert Camus. Lo conocemos por ese libro El extranjero. Sí. Pero él ha escrito otros libros, entre ellos uno que se llama La peste, en el cual prácticamente, hablando de una epidemia, marca todos los problemas que produce la epidemia y todos los personajes distintos que aparecen en ella, aunque en el fondo esté hablando de la Segunda Guerra Mundial. Pero la imagen es la peste. Este hombre también tiene otro libro que yo en este caso le di más importancia, que se llama El mito de Sísifo. Sísifo es un personaje de la mitología griega que fue condenado por los dioses por alguna travesura que se mandó a subir todos los días una roca hasta la cima de la montaña, hasta que la roca se caía y volvía otra vez a subirla. Este libro fue escrito en la década del 50, la época del existencialismo. Se lo relacionaba a Camus con Sartre, con Heidegger, ¿no? Para quienes el existencialismo era casi el problema como el absurdo o la nada. Y yo me propuse hacer una lectura distinta de Sísifo. Es decir, ¿qué hubiera pasado si un día la roca no se caía? Ese día Sísifo, en vez de considerarse vivir en un mundo absurdo, es que estaría viviendo en un mundo feliz. Sí. O sea que el principio de la resiliencia es el derecho que tiene toda persona humana a ser dichoso. Esa es la palabra que usa Albert Camus en su libro El mito de Sísifo. Es decir, si somos capaces de considerar que podemos ser dichosos, podemos trabajar. El tema es que cuando estás en una situación de gravedad absoluta, uno de los problemas más importantes que tuvimos y que tuvieron todas las personas vinculadas con el COVID en esta situación de pronóstico reservado es la soledad. Y cuando yo trabajo mucho sobre el tema de la soledad en este libro, y llego hasta los límites. Y los límites de la soledad, el límite más lejano, pero el más cercano, es prácticamente la muerte, aunque parezca duro. Y el otro límite es cuando vos tenés que pasar por todos los fantasmas que produce la propia soledad. Claro. ¿Yo qué tuve que hacer para librarme de la soledad? Inventé un personaje que se llama Soledad. Presente al lado tuyo. Transformé la situación de soledad en un personaje con el cual yo hablaba y a la que le dedico un poema, ¿no? Que prácticamente es el que de algún modo marca, no el título del libro, sino que marca el espíritu de la situación. El personaje mío es: no te vayas, soledad, no me dejes solo.
O sea, la soledad había resultado importante. En vez de luchar contra ella, la acercaste, ¿no? Para que sea tu compañera fiel. Es un poco como que Sísifo hubiera aprendido a llevar la roca hacia arriba a la montaña. Claro, Un cambio de actitud, de punto de vista. Exactamente, mirada, y eso claro, es lo de que mirada. lleva. Con lo cual llego a otra conclusión, que la única posibilidad que uno tiene de curarse es con la memoria. O sea, la ¿Cómo es memoria eso? es la que sana, A ver. no el olvido. Ajá. Hay gente que dice, no, más vale olvidemos esto que ya pasó. No. Esa es la parte del libro que viene. ¿Por qué yo lo escribo? Porque justamente la memoria sana. Ujú. Tiene un peligro la memoria. Uno puede quedarse encerrado en la memoria y entonces uno se transforma en un obsesivo. Claro. Y mira para atrás solamente. Hasta lo maniático, Claro. o hasta la locura. Entonces hay que encontrar un par de elementos para no quedarse entrampado en la memoria. Y ese par de elementos, uno es creer que el sol va a salir todos los días. Por eso la ventana, Sí. Por con eso la tanto ventana. cielo. Y la otra es la esperanza. Ah. Y la esperanza no es un valor solitario, es un valor colectivo, es un valor solidario. Solamente con la esperanza generas la ruptura de la soledad y, por supuesto, generas el inicio de la recuperación. Ahí está el libro. Genial. La verdad me conmueve porque teníamos ya olvidada la pandemia y todas sus secuelas, ¿no? Para muchos, pero está bueno recurrir a la memoria y reversionarla con esta mirada resiliente, ¿no? Está muy interesante. No veo la hora de poder llegar a leer el libro porque la presentación va a ser en pocos días. Sí, la presentación la haremos aquí en el Casal el día sábado 17 de mayo. El libro, si quieren, se lo dejo al Casal porque merece el Casal tenerlo en su biblioteca, y si ya lo quieren ir teniéndolo como preparatorio para unirlo. Claro. Cuando yo hablo de que la esperanza no es un valor individual, sino que es un valor colectivo, yo trabajo mucho con un personaje que se llama Alejandro, que es una persona real. Ninguno de los personajes que hay aquí son ficticios. Solo Soledad. Son todos, el único personaje es Soledad, claro. Pero el resto son todos reales. Ajá. Alejandro es un compañero de habitación que nosotros decimos que somos compañeros del naufragio y también de la supervivencia. Porque yo lo quería ayudar a él y no me estaba dando cuenta que él me estaba ayudando a mí. Mira. Entonces, eso es la resiliencia. Nunca la resiliencia puede ser individual. No. No, por eso el libro habla de una experiencia personal, pero pensaba, es un mensaje universal. Cualquiera se puede sentir identificado de alguna forma al leerlo. Yo lo planteo desde la pandemia, pero creo que la expansión que puede llegar a tener esto es ante cualquier situación en la que nos encontramos en la vida, en la cual entendamos que estamos llevando una piedra a la cima de la montaña y que parece absurdo. De hecho, lo es. Claro. Siempre y cuando sigamos mirando con esa óptica. O sea, si decimos que en algún momento, si creemos que en algún momento la piedra se quede arriba, a partir de ese día, como diría Camus, el hombre encuentra su felicidad. Qué bueno, qué buen libro. Y para la Rap Radio de Barcelona podríamos hacérselo llegar también, sí, porque me parece que es para la mesita de luz, poder descubrirlo y valorar todo este gran testimonio de Horacio en esta vivencia que trata de poner sobre estas hojas. Horacio, para ir finalizando, y en este marco de la resiliencia y de la esperanza, ¿qué consejo, qué deseo especial le harías a las nuevas generaciones que no han pasado por esto, que a lo mejor tienen sus historias respecto a esto, el acompañamiento de la lectura, de la escritura, como compañero de vida, como
como qué podrías anunciarlo a estos jóvenes que a veces se alejan un poco de los libros? Le diría lo que nos decía un amigo mío que se llama Humberto Eco, un hombre que tenía más de 50.000 libros en su biblioteca personal y que cuando le preguntaban si los había leído todos, él decía, no hace falta leerlos todos, hace falta saber que están ahí, pero hay que leer. Y él justamente se refería a la gente como relativamente inteligente o que tuviera biblioteca, aquellas personas que hayan leído algo, pero que no se conformaran con haber leído solamente y haber logrado interpretar la receta del médico, que es muy difícil por su caligrafía, sino directamente meterse con algo serio, que es un libro, una historia. Si más no sea volver a recuperar las historias que tuvimos nosotros. Pero sí, hay que leer, leer, leer y también escribir. Muy bien. Sí. Lindo consejo. Marco, en estos días donde ya pasamos San Jordi y bueno, y eso todavía queda a flor de piel. Gracias, moltíssimes gràcies, Horacio, per aquesta entrevista, per arribar aquí al nostre estudi de la Rap Radio. ¿Me dejas agradecer? Sí, claro que sí. Tengo que agradecer a mi familia, que son un poco los personajes de esta historia, como Alejandro, que es parte también de la misma, como al cuerpo médico que me salvó. Eso desde el punto de vista del contenido de la historia. De los formatos del libro tengo que agradecer a mi hija, Muriel, que es la diseñadora de este libro, y que bueno, ¿por qué La Ventana Abierta? Sí. Yo el primer día que estuve solo, el primer día de internación, que eso es lo que hay que entender en la gente que ha tenido el COVID, que quedaban confinados en soledad, pedí que no me cerraran la ventana. ¿Por qué? Yo necesitaba ver en cualquier momento que afuera había algo, oscuridad o luz. Normalmente no veía nada porque la ventana estaba por encima de mi ángulo de mirada. Por eso que lo único que hay son nubes o luz o sol que transmiten prácticamente todos los sentimientos. Muriel ha sido la que ha logrado captar verdaderamente ese sentido. La impresión se la tengo que agradecer a la imprenta IMAS, a Leopoldo. Es una impresión muy fina, muy delicada en cuanto a la edición en papel y en tapas. Y por supuesto mi gran correctora es mi esposa Montserrat, que siempre dice que nunca quiere corregirme un libro más, pero cuando hay un próximo libro, ella se lo encara el tema como propio. Sí. Así que muchas gracias. Cumplidos los agradecimientos, más que bien. Bueno, quizá mañana una historia de resiliencia, nuevo, no sabemos si será el último libro, no lo creo, de Horacio Walter, que hemos tenido el gusto de tenerlo aquí. Així és que fins la propera, en una altra entrevista també interessant des d'aquí. Tamara? Moltíssimes gràcies, Horacio. Muchas gracias, Tamara. Fins la propera setmana. Gràcies, Horacio. Gràcies. Adéu. Adéu. Adéu.